Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy no explicaré hacer ningún tutorial, sino más bien explicaré cómo se forma un portamacetas, cómo es la proporción ideal y cómo conformamos el portamacetas ideal para que seas tú mismo capaz de crear tus propios portamacetas equilibrados y proporcionados. Así que empecemos. Los puntos que tomaré en cuenta para explicarles cómo está conformado un portamacetas son los siguientes. Primero hablaremos de materiales. Pasaremos a las partes que conforman el portamacetas, luego iremos a las proporciones y finalmente veremos cómo se calcula la cantidad de cuerda necesaria para hacer cada uno de ellos. Así que ahora empezaremos por los materiales. ¿Qué materiales necesito para hacer mi portamacetas? Seguro que habrás hecho esta pregunta porque quieres saber cuáles son los materiales idóneos y en especial las cuerdas necesarias para hacer tu portamacetas y que no se te arruine con el paso del tiempo. Para saber esto te tienes que hacer una pregunta. Si tu portamacetas va a ir en interior o en exterior, ya que se utilizan diferentes tipos de cuerda para las dos situaciones. Te voy a hablar de las cuerdas que utilizamos para hacer portamacetas en interior. En interior, como no va a estar expuesto ni a los cambios climáticos, o sea, la lluvia, el sol, ni nada de esto, lo ideal es utilizar cuerda de algodón torcido. A mí me encanta utilizar cuerda de algodón torcido, se va a hacer una maceta interior. También podemos utilizar cuerda de algodón trenzado, en especial si vamos a hacer este tipo de portamacetas en la cual no hay mucha cantidad de nudos. También podemos utilizar trapillo, me gusta también muchísimo utilizar el trapillo como este tipo de portamacetas y también el yute. Ahora con respecto a los portamacetas que van a estar en el exterior, lo más recomendable es utilizar cuerda sintética. En mi caso yo generalmente utilizo cuerda trenzada de poliéster, que es una cuerda sintética que me aguanta perfectamente a la intemperie. Entonces de esta manera no se me va a aflojar ya sea el nudo mágico del final donde va a estar sujeta mi maceta, ni ninguno de los nudos y no se me va a caer la maceta. No quiero decir que no pueden hacer un portamacetas con cuerda de algodón para exterior, sí que lo pueden hacer, pero su vida útil va a reducirse un poco, ya que el cambio de temperatura afecta muchísimo al algodón. Como saben, el algodón es un material natural y puede afectar la fibra, lo cual puede ocasionar que se vayan rompiendo las hebras y finalmente se te rompa la maceta, el portamacetas. Pero si quieres sí que lo puedes utilizar en el exterior sin ningún problema, solo que tienes que revisar que el portamacetas tenga la misma rigidez del primer día para que no se te caiga la maceta y no tengas un susto con tu maceta en el suelo. Y con respecto al diámetro de las cuerdas, puedes utilizar cuerda de 3 milímetros para hacer estos tipos de proyectos en los cuales vas a hacer un tejido y donde los nudos van a estar mucho más pegaditos, ¿sí? O cuerda de 4 o 5 milímetros para hacer este tipo de proyectos en los cuales los nudos van a estar más sueltos, como aquí ves en la canasta los nudos están sueltos, entonces para que se vea muchísimo mejor yo recomiendo que sea una cuerda un poquito más gruesa, como de 4 o 5 milímetros. Entonces para hacer un proyecto de macramé lo ideal, estándar, sería cuerdas de entre 3 y 5 milímetros. Ahora te hablaré de las partes que conforman un portamacetas. Un portamacetas generalmente está conformado por el inicio, en el que puede ser un inicio que está conformado por un aro metálico o un aro de madera. Y también podemos tener inicios con cuerdas como estos inicios de por aquí. Te dejo aquí un tutorial donde explico cómo hacer inicios de portamacetas sin aros, que también son muy utilizados y te salvan muchísimo la vida porque a veces no tienes un aro o es difícil de conseguir un aro de madera o metálico, y si tienes cuerda pues ya puedes hacer todo el portamacetas entero con estos inicios. Luego de hacer el inicio bien, ya sea una zona libre como estos portamacetas de por aquí, es la cuerda lisa, libre, tal cual como viene de la fábrica, o también podemos hacer tapiz, como estos tipos de portamacetas en las cuales ya hacemos algún tipo de tejido, algún tapiz con los nudos básicos del macramé. Tenemos esas dos opciones para hacer la siguiente parte del portamacetas. Luego de haber realizado el tapiz o de haber dejado la zona libre, vamos a hacer la canasta donde va a ir la maceta. Esta canasta generalmente está conformada por una red que va a envolver a toda la maceta y la va a sujetar. Y finalmente en la parte de abajo, para sujetar todas las cuerdas y sujetar nuestra maceta, vamos a hacer un nudo. Bien, este puede ser un nudo mágico, como estos nudos de por aquí, nudo simple, o este tipo de nudos como por ejemplo un nudo corona, que también es un nudo que nos sirve para sujetar la maceta. Cualquier tipo de nudo o algo que sirva para agarrar todas las cuerdas y que no se nos caiga la maceta, pues nos serviría. Generalmente yo utilizo el nudo mágico, ese es el que siempre utilizo porque es el que más aguanta. Y luego de hacer el nudo para sujetar la maceta, finalmente vamos a encontrarnos con los flecos. Que bien estos podemos cepillarlos para que nos queden mucho más pomposos estos flecos, cortarlos al ras para que nos queden todos los flecos igualitos ahí a la misma altura, o colocarlos a diferentes alturas para que tenga un poco de movimiento o juego.
Y ahora que ya conoces cuáles son las partes que conforman una maceta, siempre es importante saber en qué proporciones debemos hacer cada una de esas partes. Las proporciones siempre las vamos a sacar con relación a la maceta, así que es muy importante que sepas qué maceta vas a utilizar para el portamacetas que piensas hacer. En lo que respecta al inicio de los portamacetas, como ya sabes, los inicios pueden estar hechos bien con aro de madera o metálico o con la misma cuerda y nudo. Si vas a utilizar aro, lo ideal es utilizar aros metálicos o de madera de 55 milímetros. Y si vas a utilizar cuerda para hacer el inicio, lo ideal es hacer una tira del nudo, como este nudo de aquí, de 20 centímetros. Si vas a utilizar una maceta pequeñita, es decir, de máximo 9 centímetros de alto por 9 centímetros de diámetro, lo ideal es multiplicar la maceta por 2. Es decir, mi maceta mide, por ejemplo, 9 centímetros. Entonces, si mi maceta mide 9 centímetros, la voy a multiplicar por 2 y me quedará 18 centímetros. Entonces, esta altura de aquí tendrá que ser de 18 centímetros. Si mi maceta es un poquito más grande, por ejemplo de entre 9 y 15, 16 centímetros, pues lo que tengo que hacer es, en lugar de multiplicar por 2 como anterior, multiplicarla por 3 o 4. Entonces, por ejemplo, mi maceta me mide 15 centímetros de alto, la voy a multiplicar por 3, 15 por 3 me da 45 centímetros, entonces la altura de esta zona de aquí tiene que ser de 45 centímetros. Y si tu maceta es súper grande, esas macetas muy grandes y gigantescas, mayores a 15 centímetros, tienes que hacer lo mismo pero multiplicarlo por 5. Y con respecto a este tipo de portamacetas en las cuales hacemos un diseño de tapiz, lo ideal es dejar el largo de una maceta o una maceta y media. No mucho más largo porque si no la maceta nos quedaría muy pequeñita ahí con respecto al tapiz. Lo ideal de esto es siempre buscar la proporción, ¿sí? Tener en cuenta su maceta e ir buscando la proporción. Los datos que les doy no son fijos, no es que tienen que hacer sí o sí multiplicar por 2 o multiplicar por 3, sino que más o menos les estoy dando una idea para que hagan proporcional, para que no les quede un largo súper largo y luego una macetita pequeñita o una maceta súper grande y arriba un espacio pequeñito que casi no tiene coordinación. Lo que les quiero dar a entender con esto de las proporciones es que tengan bien proporcionado cada una de las partes de su portamacetas. Trabajando con nuestro portamacetas, como ya saben, hablaré de la canastita donde vamos a colocar nuestra maceta. Esta canasta siempre va a estar conformada por una malla. De esta manera le darás mayor soporte y equilibrio a la maceta, no se te caerá. Esta malla está conformada por nudos que van entretejidos entre sí. Estos nudos, lo ideal es que todos los nudos de la malla sean los mismos. También es muy recomendable hagamos un nudo aquí al inicio, otro nudo en la mitad y otro nudo al final, para que toda esta malla nos quede proporcionada. No tengamos, por ejemplo, dos nudos aquí pegaditos y uno por abajo, pues no. Lo ideal sería mejor hacerlos en proporción. Bajando un poquito más, en nuestro portamacetas ya llegamos a la parte del cierre o la unión de todas las cuerdas donde va a estar sujeta también nuestra maceta. Como ya les dije, podemos hacer diferentes tipos de nudos como estos de aquí. El que yo más recomiendo es el nudo mágico y es el que siempre hago para todos mis portamacetas. Y este nudo mágico, cualquier nudo que vayan a hacer, tiene que tener una altura máximo de 7 o 8 centímetros, no mucho más grande. Bueno, es mi consejo y es lo que a mí me gusta siempre hacer, que nos quede de 7 8 como muy grande. Si no me gusta darle mayor protagonismo al nudo mágico, sobre todo si en la parte de la canasta o en la zona de arriba ya tengo un diseño bastante fuerte. No quiero darle mayor protagonismo al nudo mágico, sino que más bien me sirva de apretarlo fuerte para sujetar todas las cuerdas. Y finalmente ya sabrán que nos quedan los flecos. Los flecos los podemos hacer del tamaño que queramos, si queremos flecos muy largos o si queremos flecos más cortitos. A mí generalmente me gusta hacer los flecos a la misma altura de la maceta para que me quede proporcionado maceta con flecos, ¿sí? Entonces así yo sé, mi maceta mide 2 macetas para arriba, tengo la zona libre o la zona de tapiz, una maceta para abajo y lo tengo bastante bien proporcionado. Pero los flecos sí los pueden hacer mucho más largo, mucho más cortitos. Eso sí les recomiendo hacer flecos, no cortar justo al ras del nudo final, ya sea mágico o simple, lo que sea, siempre dejar un poquito de flecos. Y ahora hablaré algo de que seguro les va a interesar muchísimo porque siempre nos preguntan que es cuál es la cantidad necesaria para hacer mis portamacetas. Pero antes de decirles toda esa información, recuerden que si quieren aprender mucho más macramé y muchos más truquitos de macramé, pueden clicar por aquí arriba. Y también pueden suscribirse. Para saber la cantidad necesaria que necesitamos para hacer nuestro portamacetas, pues no tengo una fórmula mágica. Siempre depende de la cantidad de nudos que vayamos a hacer, del tipo de cuerda que vayamos a utilizar, del tipo de maceta que vayamos a utilizar, de la planta que vayamos a colocar, como ya saben. Entonces no les puedo decir, para una maceta de 9 centímetros vamos a utilizar 3 metros de cuerda o así, no hay una fórmula exacta. Pero lo que sí les puedo dar y lo que les voy a dar a continuación son unas cantidades proporcionales
que a mí generalmente me suelen servir muchísimo para tener una idea de cuánta cantidad de cuerda tengo que cortar dependiendo el tamaño de las macetas, porque claro, si hago una maceta de 9 centímetros no va a ser la misma cantidad de cuerda que utilice para hacer una maceta de 18 o 19 centímetros, obviamente. Entonces yo utilizo esta formulita en proporciones, que es la siguiente. Si van a hacer un portamacetas muy simple, como por ejemplo este de aquí, en la que casi no hay nudos, casi toda la cuerda cae recta, lo que tienen que hacer es multiplicar la altura de su portamacetas por 2. La cantidad que les salga es la cantidad de cuerda que van a tener que cortar. Si queremos hacer portamacetas con nudos decorativos, como por ejemplo estos de por aquí, lo que tenemos que hacer es sumar la altura de mi portamacetas más la altura de mi maceta por 2. Por ejemplo, la altura de este portamacetas tiene 60 centímetros. Le voy a sumar 10 centímetros que me mide la maceta, serían 70 centímetros. Y a estos 70 centímetros los voy a multiplicar por 2, que me da 1 metro con 40 centímetros. Entonces aproximadamente necesitaríamos esa cantidad de cuerda. Siempre es recomendable cortar 20 centímetros más, ya que al no ser un cálculo exacto, porque estamos estimando, porque no estamos viendo cuál es el nudo específico que vamos a hacer para ese portamacetas, ¿sí? Este es un cálculo estimativo muy general. Entonces siempre tenemos que aumentarle unos 20 centímetros o 25 centímetros para que nos pueda sobrar para los flecos, porque siempre es mejor que nos sobre a que nos falte cuerda con respecto a los portamacetas en especial, porque si nos sobra podemos tener flecos mucho más largos que tampoco nos queda nada mal. Entonces siempre estos cálculos les aumentan de 20 a 25 centímetros. Y si vamos a hacer este tipo de portamacetas en los cuales tenemos un diseño de un tapiz, lo que vamos a hacer es sumar el largo total del portamacetas, le vamos a sumar también 3 veces la longitud de nuestro diseño, también vamos a sumar la maceta y lo vamos a multiplicar por 2. Y a todo este resultado le vamos a aumentar, como ya les dije, 20 centímetros porque no es un cálculo exacto. Este es un cálculo muy estimativo, ¿sí? No es el cálculo exacto ni nada por el estilo. Para hacer un cálculo exacto necesitamos hacer otro tipo de trabajos y otro tipo de cálculos más exactos de acuerdo al diseño en específico. Porque cada portamacetas es distinto, se utiliza diferente tipo de cuerdas, diferente tipo de nudos, así que ningún portamacetas va a tener la cantidad estándar de cuerda. Pero esta es una estimación un poquillo general. Y esta es toda la información que les puedo dar con respecto a los portamacetas. Espero les haya servido muchísimo este video, les sea de ayuda y puedan crear ustedes mismos su propio portamacetas dependiendo el tipo de diseño que prefieran. Si les pareció interesante y entretenido este video, no duden en suscribirse para que así la familia Coqueta Macramé siga creciendo. Y si les gusta saber muchísimos más truquitos de macramé y conocer muchos más datos de macramé, les recomiendo estos videos de por aquí, que es muy bueno y también pueden aprender muchísimas cosas de macramé. Así que nos vemos por esos videos.